Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Deyanira Ortega Lor y es un honor darles el programa del mercado laboral en Veracruz del programa de Jueves de Profesionalización. Esta es una valiosa iniciativa coordinada por la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz. Para dar comienzo a la ponencia de esta tarde, comparto con todos ustedes las reglas de participación con la finalidad de poder brindar un ambiente próspero. Mantengamos todos nuestros micrófonos apagados para evitar interrupciones durante la ponencia y nuestras cámaras encendidas para generar una comunicación más asertiva. Durante la ponencia se compartirá la liga de registro de asistencia para generar la constancia de participación, misma que se les hará llegar vía correo electrónico. El tema que hoy nos reúne es de gran relevancia, ya que analizar el panorama del mercado laboral nos permite comprender las dinámicas económicas y sociales que impactan directamente en las oportunidades del empleo, la productividad y el desarrollo de nuestro Estado. Este conocimiento es esencial para la toma de decisiones que impulsen un entorno laboral más competitivo y justo para todas y todos. El día de hoy lo hacemos de la mano de nuestro distinguido ponente, el licenciado Fernando Ferman. Él es director de Planeación, Productividad y Prevención Social de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. Es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana. Fungió como consejero estatal en el Consejo de Jóvenes 2020 del Instituto Veracruzano de la Juventud. Fue consejero estatal en el Consejo de Jóvenes 2020 del Instituto Veracruzano, secretario general del Consejo Juvenil de Distrito Local 25º del OPLE Veracruz en 2021 y ganador del Premio Estatal de la Juventud 2022 en la categoría Aportación a la Cultura Política y a la Democracia. Es así que hoy los invito a disfrutar de esta sesión y aprovechar al máximo la experiencia y perspectiva que hoy nos comparte nuestro ponente. Sin más preámbulo, procedo a cederle el uso de la voz. Licenciado Fernando, bienvenido y este es su espacio. Muchas gracias, Deyanira. Te agradezco mucho la palabra y también agradezco mucho la oportunidad que tengo en este espacio de compartirle a muchos compañeros que están interesados en conocer las variables del mercado laboral de nuestro estado y también el panorama que se vive actualmente. De antemano me gustaría felicitarlos a ustedes, al SECOL y también al secretario Luis Arturo Santiago Martínez, a la maestra Nayeli Landa, por esta excelente iniciativa que yo creo que coadyuva bastante a la profesionalización extracurricular de los trabajadores del estado de Veracruz. Y también tengo entendido que de otras entidades de la República, lo cual celebro. Hay que hacer siempre eco de las buenas acciones que se hacen y me parece que esta es una de ellas. Me voy a permitir en un inicio compartir pantalla con ustedes de una presentación que preparamos para que puedan irme siguiendo a través de ella. Bueno, el tema principal, como ustedes lo vieron a través del flyer, es el panorama del mercado laboral en Veracruz, pero me pareció importante en mi formación como economista compartirles antes a ustedes algunos conceptos interesantes que les van a permitir poder tener una mayor percepción sobre el tema y que además son base fundamental para poder lograr de manera muy acertada el objetivo de esta plática y además también los van a ayudar a que tengan un bagaje más amplio en cuanto a los conceptos económicos que son muy importantes. Lo primero que quiero que entiendan ustedes y que me gustaría que tuviéramos muy claro es el concepto de mercado laboral, porque pues a lo mejor cuando hablamos de mercado laboral nos podemos imaginar una y mil cosas, pero hay que tener de manera muy precisa qué es lo que es un mercado. Y estoy seguro que es algo con lo que todos estamos muy familiarizados. Como ustedes saben, diariamente se comercian, se intercambian bienes y servicios en, en la sociedad y este concepto de mercado responde precisamente a algo que también está involucrado en nuestras vidas. Un mercado no es más que un espacio físico o virtual o imaginario en el que las personas acuden a comprar y vender, es decir, en el que acuden demandantes y oferentes, compradores y vendedores. Y lo podemos ver en el supermercado, ¿eh? Ahí encontramos de manera muy precisa las tiendas que expiden quizá bebidas, uno acude ahí a comprarlas y las tiendas son las que las expiden. Existen compradores y existen vendedores.
Los compradores en este caso son los que determinan la demanda y los vendedores son los que determinan la oferta. Es decir, la sumatoria de los compradores, de las personas que quieren adquirir un bien o servicio en el mercado, determinan la demanda del mercado. Y los vendedores, las personas que venden, que ofrecen sus bienes o servicios en el mercado, son la oferta. Pero de manera muy específica, ahora hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos del mercado laboral y quizá por el concepto rápidamente podamos atribuirlo a que hablamos del factor del trabajo. Y efectivamente, el mercado laboral es un mercado en el que asisten personas que desean trabajar, que quieren trabajar, y empresas que buscan emplear a personas que quieren trabajar. Está por un lado el capital humano y por el otro lado las empresas. A eso nos referimos en el mercado laboral. Las personas determinan la oferta, depende la oferta de cuántas personas están dispuestas a trabajar y las empresas determinan la demanda. Ellas son las que deciden cuántas vacantes van a existir. Y a raíz de ello es que existen indicadores muy importantes que hay que seguir con mucha particularidad que nos van a permitir tener un contexto más amplio de lo que abarca el mercado laboral. Porque así como están las empresas y está el capital humano, también hay otros movimientos dentro del mercado laboral, variables, les llamamos nosotros, que permiten conocer de manera más precisa cuál es el diagnóstico general de este mercado. ¿Qué son los indicadores? Datos que te muestran el tamaño, la estructura, las características o las contribuciones de los participantes del mercado laboral. Un indicador muy conocido y que quizá cotidianamente vemos en las noticias es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo te da un panorama generalizado de cuál es el nivel de ocupación que existe en un estado o en un determinado territorio. El diálogo social es otro indicador muy importante. Un ejemplo muy claro sería quizá la labor que se hace con los sindicatos. La tasa de presión en el mercado de trabajo es otro de los indicadores importantes. Los indicadores de empleo mismo, que también fungen de manera muy importante para poder conocer las particularidades del mercado laboral, la ocupación, la pobreza laboral, la economía informal, que sirve para poder cuantificar el crecimiento económico de las personas que están quizá no registradas dentro de la seguridad social, y uno muy importante, y por eso es que lo dejé al final, es el salario. El salario es el que determina dentro de los empresarios y dentro del capital humano el punto de equilibrio en el que deben de permanecer, el precio, el nivel de ingreso que deben de ganar, el nivel de ingreso que deben de gastar las empresas y el nivel de ingreso que deben de gastar los trabajadores para poder darle seguimiento, y que esta variable nos va a permitir de manera muy cierta conocer a grandes rasgos muchas otras cuestiones, como lo puede ser el crecimiento económico, como lo puede ser el Producto Interno Bruto, o quizá también permitirnos conocer por qué la inversión extranjera en ocasiones puede disminuir o aumentar. Y bueno, es la variable quizá más importante dentro de los indicadores del mercado laboral. Ahora, también me pareció importante compartirles los elementos del mercado laboral. Evidentemente, para que una empresa se asiente, para que un grupo de personas desee trabajar y ofertar su mano de obra a cierto grupo de empresas, va a depender muchísimo de la ubicación geográfica. Los conocimientos técnicos que quizá existan en ciudades muy tecnificadas, como puede ser quizá Monterrey, no son los mismos conocimientos que posiblemente puedan tener, o habilidades, capacidades que puedan tener las personas que quizás se encuentren cerca de las sierras montañosas de nuestro país. Es por ello que la ubicación geográfica es muy importante tanto para las personas que ofertan su trabajo, porque hay un nivel de preparación que les va a permitir calificar para ciertos empleos, así como también para las empresas, porque van a buscar un nivel de preparación y un nivel de salario que se va a adecuar al nivel de conocimiento que tenga la población en donde se desean ubicar. Otro elemento muy importante es la industria y la situación económica. Afortunadamente, el mapa macroeconómico de nuestro país actualmente es muy favorable. Nos encontramos
en un proceso de crecimiento que ha venido acompañada de bienestar social gracias a la transformación que se ha suscitado en nuestro país desde el año 2018 y a las políticas humanistas que han impulsado en un inicio en la administración anterior el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en esta ocasión le da seguimiento la presidenta Claudia Sheinbaum junto con las nuevas responsabilidades que ha adquirido y los nuevos proyectos que ha buscado acentuar en nuestro país. Y que me parece muy importante mencionar también que uno de los elementos que también tiene mucha prioridad en el mercado laboral es el nivel educativo de la fuerza de trabajo regional. ¿Por qué es importante esto? Precisamente responde al primer elemento, si se dan cuenta, coexisten de manera muy generalizada, porque el nivel educativo va a definir principalmente el número de empresas que se asientan en una sociedad, en un territorio determinado. El nivel educativo va a determinar el nivel de salario que se va a pagar a un sector de la población determinado y el nivel educativo va también a darle seguimiento a aquellas personas que desean buscar un empleo en alguna empresa que quizá puede ser más significada. Ponemos otro ejemplo, las personas que quizá estén en Estados Unidos en Silicon Valley pueden tener conocimientos técnicos más adelantados que aquellas que, por poner otro ejemplo, puedan encontrarse en una situación más desfavorecida por el tema educativo. Y al final de cuentas, esto responde a los cambios sociales. Pero ante esto, hay muchísimos retos en el actual mercado laboral. Uno de ellos es la desigualdad. El mercado laboral puede tener muchas desigualdades significativas en las que ciertos grupos de personas no son tomados en cuenta. Aquí es donde entra de manera muy preponderante la intervención del Estado para poder darle un rumbo certero que, con base en la justicia social, permita a toda la población acceder a un empleo digno y con seguridad social. Ustedes, algunas de los retos laborales que podemos enfrentar en el mercado laboral son también la discriminación, en donde ciertos grupos de personas, de comunidades, ya sea por etnia, por color, por religión, por lenguaje o por incluso por preferencias, puede sufrir discriminación en sus trabajos. La falta de acceso a la educación, como lo mencionábamos hace un momento, la escasez de trabajo, la erradicación del trabajo infantil es otro de los grandes retos laborales y en los cuales el actual gobierno junto con esta Secretaría del Trabajo, y me voy a permitir aquí hacer un pequeño comercial, desde la Dirección de Inspección, ha generado diversas acciones y implementado también un trabajo muy profundo para erradicar el trabajo infantil en el estado de Veracruz. La paridad de género en los salarios también es otro de los grandes retos que tenemos en el mercado laboral porque desafortunadamente todavía sigue siendo una batalla que seguimos librando día con día, el que las mujeres tengan acceso a puestos gerenciales o incluso que las mujeres puedan ganar lo mismo que ganan los hombres por realizar la misma actividad. Ante ello me voy a permitir pasar ya a los datos duros, ya con estos conceptos bien definidos, con este preámbulo que les permite a ustedes tener un poco más claro de lo que hablo cuando nos referimos al mercado laboral. Actualmente en Veracruz, el nivel de empleo tiene una tasa de ocupación del 54.5% y un nivel de desocupación de 2.1%. Es decir, que afortunadamente hay veracruzanas y veracruzanos que actualmente se encuentran laborando y que tienen seguridad social. Y una de las variables más importantes, como les comenté en este momento, es el salario mínimo. Ustedes recordarán que anteriormente en los gobiernos que nos antecedieron a los gobiernos humanistas de la Cuarta Transformación, el salario mínimo cubría expectativas o sofismos, respondía a los sofistas neoliberales y mencionaban que cuando se subían los salarios iba a subir la inflación de igual manera. Y durante mucho tiempo, mucho tiempo, lo van a ver a continuación en la gráfica, el salario mínimo en México, que es un techo base que le permite a las empresas y a las personas poder adquirir, a las personas, de manera principal a las personas, poder adquirir una canasta básica, poder tener un poder adquisitivo mayor.
Durante mucho tiempo, este salario mínimo estuvo sometido al control político y económico que existía por parte de los gobiernos neoliberales. Es por ello que a raíz de que llegó el gobierno humanista de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las primeras acciones fue ir subiendo gradualmente los niveles de salario mínimo en México, para regresarle a los trabajadores un poder adquisitivo que les permitiera no solamente cubrir las necesidades básicas, sino también además ayudar a que pudieran hacer un mayor consumo, con eso incentivar la economía y a tener mayores ahorros que también de igual manera ayudan al crecimiento económico de nuestro país y de nuestra entidad. Estos salarios mínimos fueron generalizados, es por ello que también responde al estado de Veracruz. Hay una franja fronteriza que tiene salarios más altos, así se decretó, pero el estado de Veracruz responde al salario mínimo general que hay en México. Y les comparto la gráfica. Como pueden darse cuenta ustedes, los salarios mínimos, por poner un ejemplo, en el 2010 eran de 57.46 pesos. 57.46 pesos. En el 2017 el salario mínimo era de aproximadamente 80 pesos. Cuando llegó el presidente López Obrador en el 2018, el salario mínimo se aumentó a 102 pesos y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace unos días dio un anuncio muy importante, no solamente para los trabajadores de México, sino también para la economía de nuestro país y en el cual los empresarios, las cámaras empresariales y los sindicatos de manera muy favorable aprobaron esta propuesta y felicitaron a este gobierno. A partir del 2025, el salario mínimo será de 278.8 pesos. Si logran ustedes ver la tendencia desde el año 2018, que es el tercer cuadrito, el tercer puntito después del 2015, la tendencia ha sido a la alza, a la alta, pero con tasas de crecimiento de más del 110%. Esto no solamente le ha permitido a la población mexicana, como lo mencionó el Coneval en su informe del 2022 y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que el 48% de los más de 9 millones de mexicanos que salieron de la pobreza haya sido efecto de este aumento del salario mínimo. Es decir, el que aproximadamente 4.5 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza en nuestro país se debe a que aumentó el salario mínimo. Y como les mencionaba anteriormente, los sofistas del neoliberalismo decían que si subíamos el salario mínimo, subía la inflación. Y nos vendían a los mexicanos como que su mayor atractivo era la mano de obra barata, por la poca productividad que según ellos teníamos. Pero con estas acciones del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, se da sentido a que efectivamente los gobiernos humanistas que velan por los intereses de los trabajadores y sobre todo de las personas más desfavorecidas, tienen efectos positivos para la economía, como lo es, como se los acabo de comentar, la disminución de la pobreza y de la pobreza extrema. A continuación les comparto una gráfica de la evolución del promedio mensual en el estado de Veracruz. Evidentemente, para el estado de Veracruz hay externalidades que afectan el nivel de cotización promedio del salario mensual y esto derivado de la matriz productiva que a continuación vamos a presentar. Las personas que trabajan particularmente en el sector secundario, en el sector de la industria, en el sector de la construcción, en el sector de las tecnologías, tienden a tener salarios más altos, así como aquellas personas que pueden estar en el sector terciario de servicios, eh, donde los ingresos pueden ser mayores, también logran tener salarios más altos. Pero aún así, en nuestro estado hay una matriz productiva en donde hay hay un mayor porcentaje de personas que se dedican al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, al apoyo en actividades agrícolas, al trabajo doméstico y evidentemente al juntar todos los datos salariales
al emitir el promedio, pues la cantidad es de 8,031 pesos, que aún así está por encima del salario mínimo que se paga en México, que es aproximadamente de 7,700 pesos. Ahora, otra variable muy importante que nos va a permitir conocer el mercado laboral en Veracruz es el comercio internacional neto de nuestro estado. Aquí presentamos una serie de los datos que arroja la Secretaría de Economía y como ustedes lo pueden ver es bastante positiva. Evidentemente ha habido contracciones cíclicas, esto a raíz de la pandemia, que evidentemente propuso restricciones comerciales en todos los países y mermó en algunos casos las cadenas productivas en las que se intercambiaban bienes y servicios, pero que ha venido teniendo una recuperación muy importante y que al día de hoy se encuentra por arriba de los 200 millones de dólares, algo muy beneficioso no solamente para las empresas que se dedican a la exportación en Veracruz, sino también para los comercializadores mexicanos. Aquí también les presento esta gráfica que permite enunciar cómo ha venido desacelerándose la desocupación en nuestro estado. Mientras que en un principio teníamos, ha venido aumentando la ocupación en nuestro estado, mientras que en un principio teníamos en el 2017, como ustedes lo pueden ver, una tasa de ocupación que rondaba entre el 98%, ahora actualmente nos encontramos cerca del 140 mil personas que se ocupan de manera anual en nuestro estado. Eso es una variable muy positiva para Veracruz porque refleja que efectivamente en un inicio hay empresarios que tienen confianza en Veracruz para invertir y hay empresarios que le abren la puerta a la mano de obra muy trabajadora y muy calificada y muy productiva y echada para adelante que tenemos en Veracruz. En la siguiente exposición de esta conferencia me permití también abarcar el tema de la participación en el mercado laboral por sexo, algo que es muy importante porque como se los mencioné hace un momento, es un reto que tenemos no solamente como entidad federativa, sino también como país, que las mujeres tengan mayor acceso al mercado laboral. Ante ello, aquí está la distribución de la fuerza laboral total en el estado de Veracruz para el 2010. Esta es la matriz productiva que tiene Veracruz, que tenía Veracruz en el 2010. Y me gustaría que viéramos cómo ha ido cambiando. Voy a presentarles 3 años de manera muy específica, el 2010, el 2017 y el 2024. Si se dan cuenta, la mayor actividad que teníamos en Veracruz en el 2010 era la minería. Ahí se encuentran las personas, el 34,9% de la población del estado de Veracruz estaba ocupada en actividades mineras. El 15,4% de las personas ocupadas en el estado de Veracruz que contaban con un empleo estaban dedicados al trabajo de artesanías y elaboración de productos de metal y el 7,35% en supervisores de operadores de maquinaria industrial. Ahora, vean cómo cambia esta gráfica para el 2017. Ya no nos encontramos en una situación en donde los trabajadores se dedican principalmente a la minería, donde más del 34% de los trabajadores veracruzanos se dedican a la minería. En el 2017 cambia esta matriz productiva de empleo y ahora el 11,4% de los veracruzanos se dedica a las actividades agrícolas. Como bien les comenté, Veracruz es un estado en donde la ganadería y la agricultura son el motor de la economía de muchos municipios, de muchas regiones y de muchas familias. El 4,59% se dedica a los trabajos domésticos y el 5,55 empleos de venta y despachadores y dependientes en comercio, es decir, al sector de servicios. También tenemos por aquí que el 5,61% se dedica al cultivo de maíz o frijol. Y nuevamente, si agrupamos quizá las variables del sector primario más significativa, en esta tabla podremos darnos cuenta de que al menos el 28% de los empleados veracruzanos, de los trabajadores veracruzanos, tienen una relación laboral muy fuerte con el sector primario. Y esto también es motivo de que precisamente el salario mensual promedio que les presenté hace un momento en la gráfica sea de 8,400 pesos. Y esta es la de 2024. Podrán notar
que no ha variado mucho en 7 años. Sin embargo, de igual forma, como se los presenté en la gráfica de hace un momento, los salarios han venido en aumento gracias a las políticas públicas y a las reformas laborales que impulsó el gobierno de la Cuarta Transformación. Y ahora actualmente el 9,4% de los trabajadores se dedican a los temas de actividad agrícola, el 4,78% al cultivo de maíz y frijol, y el 3,91% se dedica al apoyo de la construcción, y que este es un dato que quiero recalcar con mucha particularidad, principalmente porque la construcción es uno de los motores de la economía. Uno de los indicadores que vemos los economistas al momento de ver las variables macroeconómicas y de dar un diagnóstico de qué tan saludable es la economía es el indicador de la construcción. La construcción tiene un efecto multiplicador muy grande en la economía regional porque emplea a muchas personas y por lo tanto brinda ingresos seguros y periódicos a la población, ayudándolas a tener un mayor consumo y con ello aumentando la demanda agregada, que a su vez genera crecimiento económico. Y aquí aparece esta nueva variable en 3,91%. También nos damos cuenta de que creció el sector de servicios en el apartado naranja. Tenemos que los empleados de ventas creció en 5,68% de la población está empleada en ese sector. Los comerciantes crecieron, el 4,85% de los trabajadores de Veracruz está empleado en ese sector, y esto también es un buen indicador que muestra que Veracruz es un estado seguro para los emprendimientos de las personas que deseen hacerlo, para los negocios, para los pequeños y medianos negocios, y que además generan una parte importante del empleo, que si de igual manera agrupamos al sector de servicios en esta tabla, ronda de alrededor del 12%. Es decir, que el 12% de los veracruzanos se dedica a trabajar, a laborar en el sector de servicios. Ahora, aquí esto me va a ayudar a reforzar un poquito lo que les comenté hace rato. Voy a ser muy breve en lo de las tablas. La fuerza laboral al segundo trimestre del 2024 son los datos que nos permite de momento encontrar la Secretaría de Economía. Recordemos que son bases de datos muy grandes y que quizá por la metodología que utilizan puede ser complicado irlo recopilando de manera periódica, pero que se publican sexenalmente. Aquí está la fuerza laboral del segundo trimestre del 2024. La categoría son las actividades agrícolas de 9,4%, es el porcentaje que emplea. La construcción, que como ya les dije, es de 3,91%. Los trabajadores domésticos de 4,54%. Las ventas, los comerciantes, el cultivo de maíz y frijol, los profesores de enseñanza primaria, los taqueros y preparadores de comida rápida, los conductores de servicio, que es una nueva rama de esta matriz productiva que tiene Veracruz, que nació a raíz de las actividades digitales que se empezaron a desarrollar tras la pandemia. Ahora nutren de manera muy positiva las variables de la ocupación del empleo formal en el estado de Veracruz. Aquí están los sectores económicos principales de Veracruz. Las industrias manufactureras representan un 18,4%, el comercio un 15,9%, los servicios inmobiliarios un 13,5%, la construcción un 8,8%, y podrán ver ahí también a los transportes, que han ido creciendo de manera anual muy importante. Esto debido también a las actividades que se realizan en las plataformas digitales, con los servicios que ofrecen las plataformas digitales de movilidad para los usuarios. También se encuentra ahí la minería, los servicios educativos y el agropecuario y forestal, que como lo mencioné en un principio, a pesar de ser un grupo o un sector que emplea a muchos trabajadores veracruzanos, es un sector que de igual forma tiende a tener salarios muy bajos, y por lo tanto merma un poco el promedio del nivel salarial en el estado de Veracruz. Y ahorita les voy a presentar un mapa, perdón, que es bastante interesante. La demografía del estado de Veracruz es otra de las variables muy importantes que tenemos que tener nosotros presentes, porque evidentemente hay un bono demográfico muy, muy bueno actualmente para el estado de Veracruz. Aquí podemos ver que tan solo las personas que vienen creciendo
nuestros adolescentes de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. Son aproximadamente 1.3 millones de veracruzanos jóvenes que en algún momento van a reemplazar a la mano de obra veracruzana que actualmente se encuentra en una edad de envejecimiento y que esto va a ayudar de manera muy favorable a continuar con las buenas tasas de productividad que ha mostrado nuestro estado. El máximo nivel alcanzado por los veracruzanos en Veracruz nos muestran los datos de la Secretaría de Economía que el grado promedio de escolaridad es de 8.7%, lo que equivale a casi el tercer año de secundaria. La tasa de analfabetismo es baja, es de 4.49% si lo comparamos con otros estados. Veracruz está en una posición muy favorable, que evidentemente es un desperfecto que tenemos que ir corrigiendo con políticas públicas a las cuales la gobernadora con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo y con mucho proyecto de visión ha hecho una serie de pronunciamientos y además una serie de compromisos que por amor a Veracruz estamos seguros de que los va a cumplir. Nos damos cuenta aquí de que únicamente el alrededor de 8.700 personas tienen eh, el grado de universidad, 870.000, perdón, tienen el grado de universidad y afortunadamente quienes más cuentan aquí con esta preparación son las mujeres con un 8.22% y un 7.51%. Cuando se habla del panorama laboral en Veracruz, es muy importante tocar esta variable, porque como lo mencioné en un principio, es uno de los elementos en los que las empresas se fijan y en el que los investigadores se fijan para evaluar el desempeño del mercado laboral de una entidad federativa en específico o de un país. La población económicamente activa actualmente asume en Veracruz que el 69.6% de los veracruzanos son trabajadores remunerados, el 21.4% son trabajadores por cuenta propia y 5.4% son empleadores y el 3.2% son trabajadores no remunerados. Tenemos una tasa de desocupación y de trabajadores no remunerados bastante baja. Y algo que también me parece muy preciso aclarar en este momento es que cuando hablamos de empleo formal, y mucho ojo aquí, cuando hablamos de empleo formal, hablamos de personas que cuentan con seguridad social. No que no pagan, no que únicamente pagan impuestos, porque igual uno de los sofismas, de los sofistas del neoliberalismo, de las mentiras que han dicho los neoliberales durante mucho tiempo, es que los trabajadores informales, aquellas empresas informales, no pagan impuestos, algo que es totalmente falso. Cualquier persona que vaya y compre algo a la tienda está pagando IVA. Cualquier persona que utilice un taxi, un microbús o que con su auto propio cargue gasolina está pagando parte del IEPS. Cualquier persona que tenga empleado a alguien está pagando un ISR. Entonces, la informalidad no es que no paguen impuestos ni los trabajadores ni las empresas. La informalidad es que no se cuente con seguridad social, que es algo completamente distinto. Y en donde ahorita desde la Secretaría de Trabajo tenemos un programa desde la Dirección de Inspección muy interesante, en donde por una cuota muy mínima estamos tratando de asegurar a la mayor cantidad de productores y de pequeños empresarios veracruzanos que no cuentan con esa seguridad social que podría apoyarlos para alguna enfermedad, para algún malestar que pudiera ocurrir o incluso también para los temas de su pensión al momento que deseen ellos retirarse. Recordemos que en la informalidad no se cuenta con estas prestaciones de ley. Ahora, como una de las iniciativas que está impulsando el secretario Luis Arturo Santiago, es precisamente dar a conocer este tipo de programas que buscan ayudar al pueblo veracruzano, siguiendo con el compromiso número uno de la gobernadora, que es por el bien de todos, primero los pobres. Y aquí les presento un mapa muy interesante. Voy a ver si tengo la oportunidad de agrandarlo. Es el salario base de cotización por municipio.
En la parte roja se encuentran aquellos municipios que no cuentan, que tienen los salarios más bajos y que además están por debajo del salario mínimo. Podemos ver aquí a la Sierra de Guayacocotla, a Tamiagua, aparte de la costa por arriba de Nautla y Actopan, algunos municipios como Santiago Xochiapa, San Juan Evangelista, que quizá por la matriz productiva que puedan tener esos municipios es que tienen menores ingresos. Y ahora, para no demorarnos mucho en el mapa, que es una investigación muy interesante que está haciendo el Observatorio de Economía y Finanzas de la Facultad de Economía de la UB, podemos notar también cuáles son los municipios que tienen salarios más altos. Y ahí aparece en el mapa Actopan. ¿Por qué tiene los salarios más altos? Ustedes me dirán, pues, Actopan es un municipio que también tiene mucho comercio en la agricultura y mucha intervención en la ganadería, precisamente porque ahí se encuentra una empresa mexicana muy importante como es la Comisión Federal de Electricidad, en donde además también al ser parte de un sector productivo muy tecnificado y que requiere capacidades técnicas muy precisas, evidentemente eleva enormemente los salarios y a su vez ello ayuda a elevar los salarios de la región en donde se encuentra. Ahí podemos ver que no solamente el municipio de Actopan, sino también Alto Lucero es un municipio que cuenta con salarios altos en nivel promedio, ojo, en nivel promedio. Y bueno, aquí está la tabla desagregada por municipio, también de los trabajadores asegurados con un salario asociado superior a los 2,000 pesos. Aparece Alto Lucero, salarios muy bajos como el de Tamalín, otros medianamente altos como el de Sayula de Alemán. Nos encontramos también con Nanchital de Lázaro Cárdenas por el tema de Pemex, Carlos A. Carrillo, Ixtazoquitlán por el tema de las industrias, Jalapa, que también cuenta con una matriz laboral muy amplia. Hay más de 162,000 trabajadores con beneficio en el Seguro Social. Y ahora, esto me pareció importante mostrárselos, porque también siempre es bueno que se genere una expectativa positiva para nuestro estado, y son los indicadores sobre la percepción y las expectativas económicas. Se pueden calcular en ocasiones por regiones. Esta es una encuesta que realizó de manera propia el Observatorio de Economía y Finanzas de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, en donde se mide la confianza de los consumidores en el estado de Veracruz en un 42,5%. Se realizó en enero del 2024, aclaro los datos. La situación esperada a 12 meses en Veracruz es de 33%, en una escala de donde bueno es 100% y mala es 0%. En México es de 34%. La situación actual en Veracruz versus la pasada, versus los gobiernos anteriores que antecedieron al del ingeniero Cuitláhuac, si se dan cuenta, tiene una tendencia positiva del 51,5%, cuando anteriormente estaba en 28%. La situación actual en México es del 50,9%, algo también muy positivo. Y la situación del Estado también ronda en un 44%. Y bueno, me parecieron estas las variables más importantes que yo debía compartirles a ustedes, compañeras, compañeros. Espero que cualquier duda puedan hacérnosla llegar. Estamos muy atentos a recibirlas. De manera muy sintetizada, me gustaría concluir con que actualmente el mercado laboral en Veracruz se encuentra viento en popa. Los trabajadores hoy día gozan de un excelente salario. Los empresarios gozan de todas las condiciones para poder venir a invertir en Veracruz. Y desde la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad les decimos que aquí los vamos a apoyar. Tenemos desde el ICATVER cursos muy interesantes para calificar y certificar a sus trabajadores en diversos rubros. Igualmente desde la Dirección de Planeación, la cual tengo el honor de dirigir, nos encontramos con cursos que ayudan no solamente al desarrollo del capital humano, sino aumentar la productividad de los trabajadores y de las empresas. Es por ello que están las puertas abiertas de esta secretaría. Todos los días lunes tenemos un programa muy bonito
que se llama Espacio para Todos y Todas, en donde las direcciones de la Secretaría ofrecen los servicios que tenemos desde el SNEA hasta la Dirección de Inspección, en donde ya les comenté algunos, y también la Dirección de Planeación, la Dirección del Servicio Nacional del Empleo, la Dirección de Previsión Social. También se encuentran los cursos que ofrece el ICATVER y de igual manera el SECOL para ayudar a conciliar a los trabajadores y que no lleguen a extremos jurídicos que quizá pudieran desgastar ambas partes. Aquí en la Secretaría de Trabajo tenemos una matriz de productos que estamos seguros, van a beneficiar muchísimo, no solamente a los trabajadores y empresas, sino también a todos los veracruzanos que se acerquen. Y bueno, esto ha sido toda mi participación por el momento. Yo estoy muy, muy agradecido por ustedes con el espacio que me dieron de Yanira y también con las personas que se pudieron conectar. Les agradezco mucho que hayan estado atentas. Espero que esta información les pueda servir para mejorar su profesionalización en esta área que es muy importante como la economía. Entonces, un abrazo y hasta luego. Ok. Así es, y de esta forma concluimos así la sesión del día de hoy. Es un honor a nombre de la Secretaría. Voy a compartir pantalla un segundo. Licenciado Fernando, es un honor para nosotros que nos haya aceptado la invitación para participar el día de hoy y a nombre de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, Productividad y del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, otorgarle este reconocimiento por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en el tema de panorama del mercado laboral en Veracruz a través de la plataforma Zoom y Facebook Live de este centro. Muchas gracias, licenciado, y asimismo extendemos un sincero agradecimiento a cada uno de ustedes que Gracias, gracias. participaron y se conectaron el día de hoy con nosotros. Su compromiso con la capacitación y el aprendizaje continuo es fundamental para generar cambios positivos en nuestra sociedad y en el desarrollo profesional de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los temas que abordaremos la siguiente semana en nuestro jueves de profesionalización en punto de las 4:30 horas. Muchas gracias a todos por su tiempo y por supuesto por ser parte de este esfuerzo. Les deseamos lo mejor en su camino hacia el crecimiento y la profesionalización. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. The recording has stopped.